La lista de los reyes sumerios antediluvianos del prisma de Blundell. Se conocen más de una docena de ejemplares de listas de los reyes sumerios, encontrados en Babilonia, Susa y en la Biblioteca Real Asiria de Nínive, del siglo VII a.C. Se cree que todos proceden de un original que probablemente fue escrito durante la tercera dinastía de Ur o un poco antes. El ejemplar mejor conservado de la lista de reyes sumerios es llamado Prisma de Blundell. El Prisma de fue escrito en su cuneiforme hacia el 2170 a.C. por un escriba que firma como Nur-Ninsubur a finales de la dinastía de Isim, antes del diluvio, hasta sus propios días cuando reinaba Sin-Magir, rey de Isim, 1827-1817 a.C., incluyendo además y expresamente a los 10 reyes longevos que vivieron antes del diluvio universal. Se trata de un prisma excelente de barro cocido que fue hallado por la expedición Blundell en el año 1922 en Larsa, hogar del cuarto rey antediluviano Kishuna, unos pocos kilómetros al norte de Uru, y que posteriormente ha sido depositado en el Museo Ashmolean de Oxford. Se cree que el objeto es anterior en más de un siglo a Abraham y fue encontrado a poca distancia del hogar del patriarca hebreo. La lista comienza así. Tras descender el reinado del cielo, Eridu, entre comillas, lugar donde según la Biblia estuvo el jardín de Edén, se convirtió en la sede del reino. La lista de los reyes sumerios, al igual que la Biblia, habla acerca del diluvio. Después de que las aguas cubrieran la tierra y que la realeza volviera a bajar del cielo, la realeza se asentó en Kis. El objeto de la isla real era demostrar precisamente que la monarquía bajó del cielo. Escuchen lo que estoy leyendo. Y que había sido elegida una determinada ciudad para que dominara sobre todas las demás. ¿Ya escuchan? Algo bajo del cielo. Y proseguimos. Berosus, el historiador y escriba babilonio del año 300 a.C., basando su historia en archivos del templo de Marduk, copiados a veces de inscripciones primitivas, muchas de las cuales han sido descubiertas. Bueno, ¿quién es Marduk? ¿Quiénes son estos personajes? Pues esto es historia para gente que más o menos ha estudiado algo de las traducciones de Zacarías Sitchin, ¿sí?, que habla de los Anunnakis y personajes más atrás. Marduk fue un dios muy poderoso y un supuestamente enemigo y dios de la tierra. Proseguimos. Copiados a su vez de inscripciones primitivas, muchas de las cuales han sido descubiertas, nombró a los 10 reyes longevos de Sumeria, que reinaron entre 10.000 a 60.000 años cada uno de ellos. En los días de Sisutru o Sisutru, dice Beroso, ocurrió el gran diluvio. Tanto las tablillas de Nippur como en Prisma de dan los nombres y reinados como siguen. Bien, les vamos a nombrar unos personajes que vieron antes del diluvio. Reinó en duración Alulin Eridu, 28.000 años. Alarmar Eridu, 36.000 años. Emelluana Ba Gurguru,
43.000 años. Kishuna Larsa, 43.000 años. Enmel Galana Bagur Guru, 28.000 años. Dimusi Bagur Guru, 36.000 años. Sitsiana Larak, 28.000 años. Emendurana Sipar, 21.000 años. Uburato Churupak, 18.000 años. Sindudu y Unapitzin. Traducciones y nombres, pronunciaciones un poco difíciles al castellano. Entonces el diluvio destruyó la tierra. Estos son exactamente los mismos reyes que cita el historiador babilónico Beroso. Bien, por lo que ven, es algo muy fuerte e incomprensible para el hombre escuchar semejante cantidad de años que pudieron haber vivido estos reyes. ¿Quiénes fueron? Ellos simplemente, si están escritos en unas piedras cuneiformes y alguien habla de ello, es porque lo más probable es que en el mundo sí existieron estos personajes. ¿De dónde salió todo lo que conocemos hoy en día, la astronomía, lo que es la siembra, acerca de los planetas, los números? ¿Quiénes les enseñaron a todas las culturas que construyeron las pirámides en el mundo? Nada raro que fueron estos reyes maestros del antiguo mundo que no sabemos realmente si realmente existieron, no sabemos quiénes son. Los 10 soberanos que reinaron la tierra antes del diluvio. Beroso, el erudito sacerdote astrónomo babilonio, hablaba de 10 soberanos que reinaron en la tierra. Si antes del diluvio existieron estos personajes, vamos a querer saber qué hubo más atrás. Pero hasta ahorita vamos a mirar quiénes eran y qué pasó antes del diluvio, y nos puede ayudar a comprender ese enigma de la existencia del hombre sobre el planeta Tierra. Resumiendo los escritos de Beroso, Alejandro Políhistor escribió: en el segundo libro estaba la historia de los 10 reyes de los caldeos y los periodos de cada reinado, que sumaban en total 120 charts, es decir, 432.000 años para llegar a la época del diluvio. Avideno, un discípulo de Aristóteles, citó también a Beroso al respecto de los 10 soberanos antediluvianos cuyo reinado sumaba en total 120 charts, y aclaró que estos soberanos y sus ciudades se encontraban en la antigua Mesopotamia. Se dice que el primer rey del país fue Aloro. Este reinó 10 charts, entre comillas. Un chart se estima que son 3.600 años, lo que normalmente hemos estado leyendo en las traducciones de Zacarías Sitchin del planeta Nibiru, que le da la vuelta a este sistema solar 3.600 años, o sea, muchos años, demasiados años para los humanos, que nomás vivimos un promedio de 90 a 120 años hoy día. Después de él, Alapro reinó 3 charts. A este le sucedió Amilaro de la ciudad de Panti Biblon, que reinó
13 Charles. Después de este, Ameno reinó 12 Charles. Él era de la ciudad de Pantibiblon. Después, Megaluro del mismo lugar, 18 Charles. Más tarde, Daos, el pastor, gobernó por el espacio de 10 Charles. Hubo después otros soberanos y el último de todos fue Sisitro, de manera que el total, la cifra, asciende a 10 reyes y el término de sus reinados asciende a 120 Charles. También Apolodoro de Atenas hablaba de las revelaciones prehistóricas de Beroso en términos similares. 10 soberanos reinaron durante un total de 120 Charles, 432.000 años. Y el reinado de cada uno de ellos se midió también en los 3.600 años de las unidades Charles. Con la llegada de la sumerología, los textos de antaño a los cuales se refería Beroso se encontraron y se descifraron eran la lista de reyes sumerios que, según parece, transmitieron la tradición de los 10 soberanos antediluvianos que gobernaron en la tierra, desde los tiempos en que reinó, fue bajado del cielo, hasta que el diluvio barrió la tierra. Lo que les estoy leyendo acá es algo muy increíble para la mente del hombre, tratar de comprender tantos años vivir estos reyes antes del diluvio. Recuerden que un Char son 3.600 años hoy día. ¿Por qué vivieron tanto? ¿Quiénes eran? ¿De dónde salieron? ¿Son pleyadenses? No sabemos. Sean quien hayan sido, gracias a ellos existe lo que hoy vemos: las matemáticas, la astronomía, las ciencias, la agricultura, la música. Todo es gracias a estos reyes. También Apolodoro de Atenas hablaba de las revelaciones prehistóricas de Beroso en términos similares. 10 soberanos reinaron durante un total de 120 Charles, 432.000 años. Ya más o menos estoy viendo en el libro de Inanna, el regreso de Inanna, hablan que nos visitaron unos seres aquí en la tierra hace más o menos 500.000 años atrás. Lo que quiere decir que antes de los hombres llegar aquí a la tierra, ya existían los animales y los intraterrestres. Los intraterrestres eran seres que vivían en las cavernas, que cuando llegaron los hombres de la Tierra, de otros sistemas solares, no se le iba muy bien con los nuevos seres visitantes a este planeta. Cuando llegaron esos visitantes aquí a la Tierra, hubo un caos, hubo algo inimaginable. Ya como pueden leer, los que les gusta este tipo de información más o menos saben por dónde voy, a qué me refiero. ¿Quién es Dios? ¿Por qué los llamamos dioses? ¿Quiénes somos nosotros? ¿De dónde tanto nivel de educación? Todo lo que somos, lo que hemos hecho, lo que hemos visto. Y por lo que veo, en el año 2019, no conocemos la Luna, no conocemos a Marte,
simplemente son sondas espaciales que hemos mandado al espacio y hemos adquirido información a través de la NASA y de Rusia, que son los países líderes en astronomía. Conocemos la educación como tal solamente en pocas décadas. No tenemos más de 100 años de exploración y no conocemos nada. No conocemos el mar, no conocemos la tierra, no conocemos todos los animales e insectos que existen aquí en el planeta. Nos estamos conociendo. Gracias a esta información de Sumeria, ya me están más o menos cajando de dónde podemos estar viniendo y quiénes somos realmente. Ok, proseguimos. Con la llegada de la sumerología, los textos de antaño, a los cuales se refería Beroso y encontraron y descifraron, eran la lista de los reyes sumerios que, según parece, transmitieron la tradición de los 10 soberanos antediluvianos que gobernaron la tierra. Desde los tiempos en que el reino fue bajado del cielo hasta que el diluvio barrió la tierra. Una lista de reyes sumerios conocida como el texto VB-144 documenta los reinados divinos en 5 asentamientos o ciudades. En la primera ciudad, Eridu, hubo 2 soberanos. El texto prefija ambos nombres con el título silábico A, que significa progenitor. Cuando el reino fue bajado del cielo, el reino estuvo primero en Eridu. Alulin se convirtió en rey, gobernó 28.000 años. Largar gobernó 36.000 años. 2 reyes de la gobernación que fueron de esa época 64.000 años gobernaron. El reino se transfirió después a otras sedes del gobierno, donde los soberanos recibieron el nombre de o Señor, entre comillas, y en un caso el último divino de dirigir. Dejó Eridu, su reino se llevó a Ba-Tibira. En Ba-Tibira, en Menluannak. En Menluannak gobernó 43.000 años. En Men-Gan-Annak. En Men-Gan-Annak gobernó 28.000 años. El divino Dumuzi, pastor, gobernó 36.000 años. 3 reyes la gobernaron durante 108.000 años. Miren que estos personajes son antes del diluvio. Nosotros escasamente vivimos 30, 40, 50 años, 70, 80, ya vemos viejitos, 80 años. Aquí me están hablando de personajes que duraron 20 y pico de mil de años, cosas que no le caen a uno en la mente de este tipo de información. Pero sí, no hay de más de dónde pegarse. No podemos dudar de esa existencia. Si existieron esas tablillas y ese tipo de información, si es lo más exacto que pudieron traducir esas lenguas muertas, lo más probable es que esto fue así. Después la lista citan las ciudades que siguieron, Larán y Sipar, así como sus divinos soberanos, y por el último la ciudad de Shuruppak o Surupa, donde fue el rey humano parentesco divino. Lo sorprendente del caso en cuanto a las fantásticas duraciones de estos reinados es que todas, sin excepción, son múltiplos de 3.600. Otro texto sumerio, WVB
362, añadió Larsa y sus dos soberanos divinos a la lista de reyes. Y los periodos del reinado son también múltiplos perfectos del chart de 3600 años. Con la ayuda de otros textos, la conclusión es que ciertamente hubo 10 soberanos en Sumer antes del diluvio, que todos los reinados duraron demasiados charts y que en total duraron 120 charts, tal como informó Veroso. La conclusión que se sugiere es que estos charts del reinado estaban relacionados con el periodo Chart, 3600 años, orbital del planeta Chart, el planeta del reino, que Aluli reinó durante 8 órbitas del 12º planeta, alargar durante 10 años órbitas, etc. Si estos soberanos antediluvianos eran, como sugerimos, Nefilim que vinieron a la Tierra desde el 12º planeta, entonces no debería de sorprendernos que sus periodos de reinado en la Tierra guardaran relación con el periodo orbital 12º planeta. 12º planeta es lo que conocemos hoy en día, más o menos las traducciones de Zacarías Sitchin, maestro. El mandato del otro terminaba dado que los aterrizajes y despegues debían guardar relación con la aproximación a la Tierra del 12º planeta. Los mandatos solo se podían medir en estos periodos orbitales en Char. Como no, se podría preguntar si cualquiera de los Nefilim, después de llegar a la Tierra, podía permanecer al mando aquí durante los pretendidos 28.800 o 36.000 años. No nos sorprende que los expertos digan que la duración de estos reinados es legendaria. Pero, ¿qué es un año? Nuestro año es simplemente el tiempo que le lleva a la Tierra contemplar una órbita alrededor del Sol. Como conocemos, 365 años nos demoramos hoy en día, lo que quiere decir que parece ser que el planeta Tierra anteriormente giraba un poco más lento alrededor del Sol. Es raro ver la evolución del hombre y sentir esa evolución y también la evolución planetaria. Todos los planetas que conocemos hoy en día, la velocidad al Sol era muy variable. Hoy en día estamos girando más o menos a 118.000 kilómetros por hora a una velocidad del planeta Tierra, dándole la vuelta al Sol en 365 días. Impresionantemente, a 118.000 kilómetros por hora no me cabe en la cabeza esa velocidad tan fuerte, tan veloz, que aquí en la Tierra no la sentimos. Ok, continuamos. Dado que la vida se desarrolló en la Tierra cuando ya estaba orbitando el Sol, la vida en la Tierra sigue el patrón de esta duración orbital, incluso un tiempo orbital mucho menor, como el de la Luna, o el ciclo día-noche tiene la fuerza suficiente como para afectar a casi todas las formas de vida en la Tierra. Vivimos tal cantidad de años porque nuestros relojes biológicos están ajustados a tal cantidad de órbitas de la Tierra alrededor del Sol. Existen pocas dudas de que la vida en otro planeta se temporizaría en función de los ciclos de este planeta. Si la trayectoria de tu 12º planeta alrededor del Sol tuviera tal extensión que una órbita suya se llevara a cabo en el mismo tiempo que a la Tierra le lleva a hacer 100 órbitas. Mientras que en la Tierra le damos 100 vueltas al Sol en estos momentos, es increíble, son 3.600 años. Un chart para los señores
o lo que llamamos o llamaron dioses de las Pléyades. Un año de los Nefilim equivaldría a 100 años nuestros. Si su órbita fuera 1000 veces más larga que la nuestra, 1000 años de la Tierra equivaldrían a solo un año de los Nefilim. ¿Y qué ocurre si, como sugerimos, su órbita alrededor del Sol durara 3600 años? Entonces 3600 de nuestros años serían solo uno en su calendario. Y también un solo año en su vida. Mientras que nosotros aquí en este momento son 3600 años que tenemos que esperar para ellos, es un solo año. El tiempo de mandato, reinado, del que hablan los sumerios iberosos no sería de este modo, ni legendario, ni fantástico, solo habría durado 5, 8 o 10 años de los Nefilim. En capítulos previos hemos mencionado que la marcha de la humanidad hacia la civilización a través de la intervención de los Nefilim pasó por 3 etapas, separadas por periodos de 3600 años. El periodo neolítico, entre comillas, alrededor de 7400 a.C. Y la repentina civilización sumeria, entre comillas, alrededor del 3800 a.C. No resulta improbable, por tanto, que los Nefilim revisaran periódicamente, entre comillas, y tomaran la resolución de continuar el progreso de la humanidad, dado que podían reunirse en asamblea cada vez que el 12º planeta se acercaba a la Tierra. Lo que quiere decir es que cada 3600 años, el 12º planeta, el que sacaría Sitchin, le llamamos Nibiru, tiene una aproximación cada 3600 años a la Tierra. Lo que no sabemos es que si realmente este planeta existe, en cualquier momento esa aproximación de Nibiru van a aterrizar de nuevo aquí en la Tierra, va a haber una nueva visita. Pase lo que pase, estas son cosas muy serias que hay que pensar y no podemos rechazar. Muchos estudiosos del Antiguo Testamento transmitía también las tradiciones de los jefes antediluvianos o antepasados, y que en la línea de Adán a Noé, el héroe del diluvio, se enumeraba a 10 soberanos, viendo en perspectiva la situación previa al diluvio. El libro del Génesis, capítulo 6, describe el desencanto divino con la humanidad. Le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Miren lo que está diciendo aquí. Y el Señor dijo: mi espíritu no protegerá al hombre para siempre. Después de errar, él no es más que carne, y sus días eran 120 años. Generaciones de eruditos han leído este versículo, que sus días sean 120 años, como la concesión de Dios al hombre de un lapso vital de 120 años, pero esto no tiene sentido. Si este texto trata de la pretensión de Dios destruir a la humanidad, ¿por qué en la misma frase le iba a ofrecer al hombre una larga vida? Y nos encontramos con que tan pronto pasó el diluvio, Noé vivió bastante más que su puesto límite de 120 años. Al igual que sus descendientes, Sem, 600 años, Arphaxad, 438, Selah, 433, etc. Intentando aplicar el lapso de 120 años al hombre, los eruditos
ignoran el hecho de que el lenguaje bíblico no emplea un tiempo verbal futuro. Sus días serán, sino un pasado, y sus días eran 120 años. La pregunta obvia, por tanto, es la siguiente: ¿al lapso de la vida de quién se refieren aquí? Nuestra conclusión es que la cantidad de 120 años se entendía que se aplicaba a la deidad. El fijar un acontecimiento trascendental en su adecuada perspectiva temporal es un rasgo común de los textos épicos sumerios y babilonios. La epopeya de la creación comienza con las palabras Enuma Elish, cuando en las alturas, traduce. El relato del encuentro del dios Enlil y la diosa Ninlil se sitúa en el tiempo, cuando el hombre aún no había sido creado, etc. El hombre, nosotros aquí en la tierra, hablamos de Dios. Culturas antiguas hablaban de dioses, lo que quiere decir que Egipto y la historia del diluvio hacia acá es simplemente un abrir y cerrar de ojos en la historia de este mundo. En pocas palabras, los egipcios, los sumerios, la historia de China, la India y África es relativamente nueva, una historia muy nueva. No tenemos ni idea qué fue lo que pasó aquí en la Tierra hace millones y miles de años atrás. Tengo entendido que son más o menos 500.000 años desde que el hombre de otros planetas aterrizaron aquí a la Tierra. Y ellos fueron los supuestamente que nos dieron todo el conocimiento que tenemos hoy día. Así que ya va encajando de dónde vienen el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Lo que llamamos deidad va a ser realmente algo real que sí existió en la tierra, pero lastimosamente las traducciones que se han hecho a través de los siglos, el poder de los reyes en la antigua Europa, en Asia, han cambiado esta historia a través de los siglos. Lo que conocemos hoy en día, no creemos que son deidades, que es mentiras, que eso no existió. Es más, ni en Jesús creen. Pero si les digo algo al respecto, en mi opinión, yo sí creo en todo esto. Nosotros en el pasado estuvimos acompañados de unos seres muy especiales que nos han dejado esto. El diluvio fue un barrer y cuenta nueva para la humanidad. Sumeria, los acadios y los hititas, los que descendieron después del diluvio, simplemente son una vida nueva que nos traen esta información tan poderosa de lo que le contaron y estuvieron en sus ancestros, genes de información. El lenguaje y el propósito del capítulo 6 del Génesis tenían el mismo objetivo: situar los acontecimientos trascendentes de la gran inundación en su correcta perspectiva temporal. La primera palabra del primer versículo del capítulo 6 es cuando, entre comillas, cuando los terrestres comenzaron a crecer en número sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Este prosigue la narración, que es el momento en que los hijos de los
dioses vieron que las hijas de los terrestres eran compatibles y tomaron para sí por esposas a las que eligieron. Momento al cual los Nefilim estaban en el país en aquellos días. Y también después, cuando los hijos de los dioses cohabitaron con las hijas de los terrestres y concibieron, ellos fueron los poderosos que eran de Olam, el pueblo de Shem. Fue entonces en aquellos días cuando el hombre estaba a punto de ser barrido de la faz de la tierra por el diluvio. ¿Cuándo fue exactamente esto? El versículo 3 nos dice: inequivocadamente, cuando su edad, la de la deidad, era de 120 años. 120 años no del hombre ni de la tierra, sino de los poderosos. El pueblo de los cohetes, los Nefilim, y su año era el Char, 3600 años terrestre. Esta interpretación no solo aclara los desconcertantes versículos del Génesis 6, sino que también demuestra de qué modo se ajusta la información sumeria. 120 Shar, 432.000 años terrestres, habían pasado entre la llegada a la tierra de los Nefilim y el diluvio. Eso quiere decir que es un tiempo que no cabe en la mente del hombre hoy en día, esta cantidad de años vivir, un hombre vivir, cantidad de familias en el pasado. No me cabe en la mente todavía tanto tiempo. Y dioses no eran. Simplemente eran hombres avanzados de otros planetas con una fuerte información en su ADN, en sus mundos. Su raza era muy duradera. Gracias por escucharme. Proseguiremos luego. Soy Heli Boots. Gracias por detenerse y unirle play a mi página de YouTube con más historias asombrosas, reales, que rodean al planeta Tierra. Soy Heli Boots. Gracias por todo.